Aleluya, gloria a Dios. Sin lugar a dudas, hoy es un día muy especial y nos alegra mucho de verles a todos ustedes. Y les digo sinceramente, ni me he dado cuenta que han pasado 23 años. Me acuerdo perfectamente el día que entré por esa puerta, cuando estaban haciendo obras aquí adentro. Yo no venía realmente a ver este local, yo venía a ver una casa que se alquilaba aquí enfrente, en ese callejón. Y mientras estaba esperando a la persona que venía a enseñarme la casa, hacía 2 años que nos habíamos ido de las islas, habíamos vivido casi un año en Galicia y otro año en Madrid, y decidimos volver. Y entonces quedé con una persona para que me enseñara una casa para ver si la podía alquilar. Vine yo solo, Elena se quedó con Priscila y con Miriam en Madrid. Entonces, como la persona que tenía que venir a enseñarme el local tardaba un poco, crucé la calle porque me di cuenta de que todo el edificio lo estaban pintando. Y el local tenía un pequeño cartel y decía se alquila. Entonces, desde afuera empecé a mirar el local. Honestamente yo pensaba que era solamente esta franja. No sabía que daba toda la vuelta y todo lo que tiene por ahí arriba. Entonces el dueño, que era el dueño de todo el edificio, digo era porque ya murió. Era un italiano que había venido de Venezuela con mucho dinero, y él compró una serie de propiedades, construyó edificios y era el representante, perdonen pero tengo que decirlo, del ron Pampero. De hecho, este edificio se llama Pampero. Entonces, el dueño del local, viendo que... ¿Por qué reíste? Ah, por el Pampero. El dueño dice, ¿quieres ver el local? Digo, sí, sí. Entonces, yo entré y me enseñó todo. Estaba de obra, estaba muy mal, estaba deteriorado. Aquí había habido máquinas de construcción y estaba el suelo muy mal, lo estaban más o menos reparando, y me dice, hay alguien que está muy interesado en alquilar este local para un gimnasio. ¿Quieres verlo todo? Me lo enseñó, los baños, todo, y me dijo, ¿te gusta? Y le dije, sí, me gusta mucho. Dice, si quieres te lo alquilo porque está libre. Digo, ¿y cuánto pide usted por esto? En aquel momento teníamos las pesetas, era otro siglo, era otra época. Y me dice 300.000 pesetas. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de las pesetas, pero 300.000 pesetas era un dineral. Era mucho dinero. Y entonces me dice, me tendrías que dar 3 meses y entonces ya firmaríamos el local. Estábamos hablando de 1 millón de pesetas. Sí, de 1 millón de pesetas. Entonces me dice, vamos al bar de al lado. Cogí una servilleta de papel, de estas típicas de los bares, y me dice, ¿cómo te llamas? Dame tu DNI. Él apuntó mis datos y me dijo, ¿cuándo se compromete usted a darme el 1 millón de pesetas? Yo tenía céntimos en el bolsillo. Fíjate cómo sería que no me pude traer a mi familia de la península porque no tenía dinero para traerla. Vivíamos totalmente por fe, totalmente por fe. Y yo le dije, mañana. ¿A qué hora? Me dice. Digo, bueno, a lo largo de la mañana. Y me metí el bolsillo, la servilleta en el bolsillo, y en eso viene la chica a enseñarme la casa, y antes de tener la casa ya teníamos apalabrado el local. Esa noche me invitó a cenar un hermano que ya está en la presencia del Señor y que se había congregado con nosotros cuando éramos pastores en una iglesia en el barrio de la Salud, en la calle Princesa Dassel. Algunos de los que están aquí conocen esa congregación, ¿verdad, Marcos? ¿Sí? Ya después él contará algo. Y me invitó a cenar, y cuando terminamos de cenar, me dice, mira, tengo un dinero que lo he estado ahorrando para si algún día se abría una iglesia, pues dárselo a la persona, y creo que el idóneo para recibir este dinero eres tú. Bueno, yo cogí el dinero, me fui, me estaba quedando en la casa de otro hermano que me había dado hospedaje unos días, y cuando llegué a la casa
pues abría el sobre, cosa que ustedes también habrían hecho o no. Y empecé a contar el dinero y me dio tal susto lo que había en ese sobre que le dije al hermano, vístete que nos vamos a casa de este hermano. Oye, que son las 10:30, 11 de la noche, digo, me da igual, vístete y llévame otra vez. Bajamos a Santa Cruz, toqué el timbre, el hermano bajó en pijama, con sus zapatillas, y me dice, ¿qué pasa? Digo, mira, creo que ha habido un fallo, creo que ha habido un error. Tú me has dado un sobre con dinero, pero dentro del sobre hay 5 millones de pesetas. Y me dice, no ha habido ningún error, es el dinero que tenía apartado para cuando algún día se abrió una iglesia. Así que al día siguiente yo pues quedé con el señor del pampero. No me tomé un pampero de milagro. Entonces alquilamos el local, compramos unas cuantas sillas y el primer culto lo hicimos, creo que fue por aquí, un eco terrible, 6 o 7 personas. Y algunos me decían, ¿y por qué hemos alquilado un local tan grande? Si somos tan poquitos. Digo, ¿pero quién lo va a pagar? ¿Lo vas a pagar tú? No, ¿lo vas a pagar tú? El Señor nos tendrá que dar la gracia. Si está en esto, el Señor nos prosperará. Así que, ¿cómo es el refrán? Burro o caballo grande, ande o no ande, ¿no? Y así fue. Así arrancamos esta obra. Eso fue hace 23 años. A los pocos días, una hermana que comenzó a congregarse también en esta iglesia había vendido una propiedad yendo hacia el sur y ella dice que quería dar una parte de lo que había vendido para la obra que estaba recién comenzando. Éramos, ya te digo, 6, 7, 8 personas como mucho. Y entonces me dio otro sobre con 3.700.000 pesetas en ese sobre. Así que en cuestión de menos de una semana yo era rico. De venir con una mano delante y una mano detrás a vernos para la obra del Señor, con recursos para comprar el equipo de sonido, la silla y todo lo que nos hacía falta. Esta iglesia desde el minuto 1 nació con milagros. Y la Biblia dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Y esa ha sido la tónica, esa ha sido la trayectoria de esta congregación en estos últimos 23 años. Milagro tras milagro, créame, milagro tras milagro. Así que en esa silla en la que estás sentado, en estos equipos de sonido que ves, en todo lo que ves y en lo que no ves, está la mano de nuestro Dios. Dios ha prosperado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha usado. Por supuesto, la gloria sea para Dios. La gloria para ti, Señor. Amén. Para ti solamente, Señor. Y llegó, sí, exactamente. Ahora yo les voy a pedir a aquellos de hace 23 años que suban un segundito aquí para rendirles un homenaje. Entonces, como éramos tan poquitos decíamos, ¿dónde ponemos el púlpito? Porque claro, si lo ponemos aquí y éramos 6, como que nos sentíamos un poco raros. Entonces, la primera plataforma de la iglesia, efectivamente, Pepita, estaba en esa pared. En esa pared hicimos una pequeña plataforma con una cruz, que es esa que está ahí, que la trajo, por cierto, Luis. La trajo por la calle, todo el mundo salió a la calle a ver por qué un hombre iba con una cruz cargándola por la calle. Sí, fue tremendo. Porque había un tubo de agua que entraba y se veía muy feo, y a Luis se le ocurrió la genial idea de coger otro tubo, partirlo a la mitad y hacer una cruz. Y entonces la disimuló. Y entrábamos por la puerta del rastro, por esa puerta chiquitita. Todo esto estaba cerrado. Aquí habíamos pintado todo esto de verde. Hicimos una cancha de baloncesto, de fulbito, pusimos unas redes y el lugar de culto era desde esa pared hasta aquí. Ahí cabíamos todos los que éramos. Y poquito a poco el Señor fue bendiciendo la obra. De aquellos hermanos que empezamos la obra, pues todavía quedan algunos. Y yo voy a pedirles un momentito a esos hermanos que suban un segundito. El caso, por ejemplo, de Pepita, si pueden pasar por allí, por favor. El caso de Inma, de Genaro, de Armando, si eres tan amable y puedes bajar un segundito. El caso de Sonia, ¿quién más? Esther. Sí, Loli estabais de aquella, ¿no? Del principio, Loli, Marcos, claro que sí. Subir un segundito, por favor. No sé si hay alguien de aquellos hermanos de hace 23 años que están aquí en esta tarde. Crucita, claro que sí, por favor. Ayudar ahí a Crucita. Anderson, ayudar ahí a Crucita. Armando también, gloria a Dios.
Mientras tanto, estamos poniendo fotografías que ya poquito a poco iremos explicando, porque eso ya después es otra etapa, cuando nos fuimos al puerto de la Cruz a trabajar en una obra nueva que también comenzó, que la está pastoreando Marcos ahora mismo. Así es que, no sé si Cordy era de aquellos del principio o vino más tarde, no me acuerdo. Un año más tarde. ¿Cuánto? Cordy, ven. Un año más tarde, está bien. Vengan para acá todos, vengan para acá todos. Denle un fuerte aplauso a estos hermanos, por favor. Están un poco cambiados. Han mejorado con la edad, todo hay que decirlo. Han mejorado. Mucho mejor ahora que hace 23 años cuando yo los conocí. Así es que estamos tan contentos. ¿Estáis contentos? Falta, lógicamente, nuestro hermano Luis. Lo que pasa es que en este momento está en un lugar mucho mejor que nosotros. Nosotros estamos recordando el 23 aniversario. Él está ya en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. ¡Qué mejor lugar! ¡Qué mejor lugar! Bendito sea Dios. Con brevedad, Pepita, con brevedad, unas palabritas, lo que ha representado para vosotros estos 23 años. ¿Os parece? ¡Ay, aleluya! Qué día más bonito, ¿verdad? La verdad es que yo le decía a Elena, a mí, honestamente, lo que más nervioso me pone de las iglesias y del ministerio son así ceremonias, bodas, este tipo de cosas. Yo me pongo muy nervioso porque no controlo. Quiero decir que uno habla, el otro habla, uno dice, uno no dice, pero estoy contento, de verdad, estoy muy agradecido al Señor porque hemos visto la fidelidad de Dios y como para no estar contentos, ¿verdad? Dios ha sido tremendamente bueno, nos ha bendecido. Creo que el Señor todavía tiene grandes sorpresas para todos y para cada uno de nosotros. Y tengo un anuncio especial para darles y ya es oficial. El próximo año, el cuarto congreso de nuestra iglesia, incluido lógicamente la iglesia virtual, ya tenemos reservado el sitio en el Escorial en Madrid el próximo año. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Ya hemos hecho una reserva. Nuestro hermano Pastor Iván y Conchi y unos hermanos de Madrid fueron a ver las instalaciones. Ya está reservado el lugar principal. Como el año pasado, o mejor dicho, este año no pudieron entrar todos los que hubieran querido ir, estamos viendo otros edificios aledaños, otros edificios cercanos al edificio principal, donde está el auditorio, que es una belleza, una preciosidad de auditorio. Además, yo tenía muchas ganas de hacer algo allí en Madrid, en el Escorial sobre todo. Así es que el año que viene, en la próxima Semana Santa, espero que todos desde hoy comiencen a ahorrar para que nadie se quede fuera por problemas económicos. Tienen la ventaja de que no tienen que ir a Madrid y posteriormente trasladarse a otra provincia, sino que ahora nada más llegar a Madrid, habrá un autobús que los lleve al Escorial. No sé cuántos kilómetros puede haber de Madrid al Escorial, pero menos de una hora, menos de una hora. Es un lugar muy bonito, un lugar realmente precioso en la sierra y creo que vamos a tener un tiempo maravilloso. Ya estamos contactando con algunos pastores que van a venir a ministrar. Ya tenemos también el eslogan, el lema del Congreso, pero no lo voy a decir. ¿O lo digo? Es el aniversario, ¿lo digo? A ver, ¿cuántos quieren que lo diga? Uy, esto se llama manipulación, Entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Ese va a ser. Creo que tenemos que ser entendidos en los tiempos y vamos a traer un pastor de Israel también para que esté ministrando con nosotros. Él es pastor y lleva muchos años viviendo en Beersheba, en la ciudad donde vivía Abraham, y también a otros pastores estamos invitándolos para que estén con nosotros. Creo que va a ser un congreso muy especial, muy importante,
Iba a ser un congreso para estudiar y aprender mucho de la palabra, para que cuando usted salga de ese congreso sea entendido en los tiempos. Amén, hermanos. La Semana Santa el año que viene creo que coincide en el mes de abril otra vez. Yo pensaba que era en marzo, pero no. Es desde el Jueves Santo hasta el domingo de Resurrección. ¿De acuerdo? Ya me están llamando, ya me están escribiendo, y después de dar el anuncio ahora en directo, ni se imaginan mañana, Priscila, el bombardeo de llamadas y de correos que vas a recibir. Pero todavía no hemos abierto las plazas, pero Dios mediante las vamos a abrir dentro de poquito, para que la gente ya se pueda ir anotando, porque quiero que todos los que puedan asistan a ese congreso. Cierra tus ojos un momentito en esta tarde. Quiero compartir brevemente una porción de la palabra que Él ha puesto en mi corazón, y después vamos a pasar a estar un rato de comunión con los hermanos. Tenemos una tarta muy bonita que se ha preparado, y unos pastelitos y unas cosas, ¿verdad? Pero ahora vamos a nutrirnos por unos momentos de la palabra en este 23 aniversario de esta obra. Te pedimos, Señor, que en esta tarde podamos ser conscientes de todo el camino que juntos hemos recorrido, de toda la palabra que hemos oído, de todas las experiencias que hemos tenido, también de los errores que hemos cometido. Perdónanos, Señor, lo hemos intentado siempre hacer lo mejor posible, y queremos que nos sigas dando sabiduría y fuerza, Señor, para que tu palabra siempre sea la base y el fundamento de este ministerio, Señor. Que la gente se enamore de ti, de tu palabra, y que nunca ninguno de nosotros, ninguno de los que ministran en este o en cualquier otro de nuestros púlpitos, se desvíe ni un milímetro de tu palabra. Porque tu palabra es viva, es eficaz, es la que hace la obra, y lo estamos viendo cada día. Que ha sido tu palabra la que ha traído consuelo, la que ha traído fortaleza, la que ha traído ánimo, y la que ha quitado las escamas de nuestros ojos. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Un día me llamó una familia, estando ahora en Israel, precisamente del sur de Israel, de la ciudad de Beersheba. Querían conocernos, querían hablar conmigo, y vinieron, estuvimos allí en la recepción del hotel hablando, y una vez más, daban gracias al Señor por la palabra que se predica desde estos púlpitos, por los pastores, los conocen perfectamente a todos. Y una vez más me doy cuenta del poder tan grande que tiene la palabra que predicamos. A veces ni siquiera los que las predicamos somos conscientes del poder tan tremendo que tiene la palabra de Dios cuando se expone, cuando es enviada, ¿verdad? No volverá a mí vacía, dijo el Señor. Luego otro día me escribió a través del WhatsApp un joven de la ciudad de Haifa, al norte de Israel. Vino porque quería conocerme personalmente, y porque a través de su familia, que sigue los devocionales y los cultos, pues traía un encargo para mí y una carta, ¿verdad? Y allí hicimos una videollamada, y conocí al abuelo, a la abuela, a un tío y a los padres de este muchacho que vive allí en la ciudad de Haifa, en Israel. Y él me contaba lo siguiente. Me decía que en su familia todos eran creyentes. Él incluso se crió en una iglesia, en un hogar cristiano, pero el abuelo se resistía al evangelio. El abuelo presumía de ser un católico ferviente, sincero, honesto, y él bajo ningún concepto quería dejar de ser católico, y se reía incluso a veces de sus familiares, no les prestaba atención, no quería ir a los cultos. Pero comenzó a oír la palabra a través de internet. Y ya saben lo que pasa. Cuando una persona se expone a la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma esa palabra, quebranta ese corazón y hace una obra extraordinaria. Y el abuelo, para sorpresa de la familia, comenzó a mandarle nuestros devocionales a los hijos, a los nietos, a la esposa, y la familia estaba sorprendida y decían, ¿pero qué le está pasando al abuelo? Si el abuelo siempre
ha estado en contra de nosotros y ahora nos dice que tienen que escuchar los devocionales de un pastor de España. La cuestión está en que la palabra de Dios hizo una obra tan tremenda en este hombre y en esta familia que él también terminó, lógicamente, convirtiéndose al Señor, entregándole su vida al Señor. Y mantenía una conversación con ellos. Y este muchacho, el hijo de este matrimonio o el nieto, según como lo vean, pues se fue a vivir a Israel y allí está viviendo. Y él vino una noche a visitarme y me comentaba que él se había criado en una iglesia cristiana que además tenía un colegio cristiano, donde él estudió hasta los 16 años aproximadamente, pero era un ambiente muy religioso, muy legalista, y salió, como decimos aquí en España, quemado, harto. Salió de ese ambiente y se metió en todo lo que ustedes se puedan imaginar y más, incluso en el budismo y en otras cosas. Finalmente, harto de toda esa vida farisea y religiosa, decide irse a Israel y estaba haciendo el curso para convertirse al judaísmo. Y hay un momento en la conversación que él me dice, me gustaría que habláramos del Mesías. Y yo dije para mí, gloria a Dios. Y empezamos a hablar del Mesías, mencionando las profecías del Antiguo Testamento, mencionando algunos salmos, el famoso capítulo 53 del libro de Isaías, que siempre a lo largo de la historia el judaísmo, los rabinos entendieron que describía los sufrimientos que experimentaría en el futuro el Mesías, hasta que un rabino de mucha influencia en el judaísmo llamado Rashi, pues decidió darle una interpretación diferente a ese capítulo, que es la que dura hasta el día de hoy. Y es decir que el capítulo 53 de Isaías, que describe perfectamente los sufrimientos del Mesías, no hablaba realmente del Mesías, de una persona, sino que más bien describía los sufrimientos que experimentaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Nada más lejos de la realidad. Sea como sea, a cada lugar donde voy, siempre escucho testimonios de personas que fueron tocados, sacudidas sus conciencias, redargullidos espiritualmente hablando a través del poder de la palabra de Dios. Y es que ya lo dijo el Señor Jesucristo, que su palabra es viva, es eficaz, es poderosa, es como una espada que penetra, que corta el tuétano y las coyunturas y desvela, descubre las intenciones más profundas e íntimas de nuestros corazones. Y tenemos un salmo maravilloso en la Biblia, que es el famoso Salmo 119. Léanlo esta noche si pueden. Que habla acerca del poder de la palabra, cómo la palabra limpia, cómo la palabra transforma, cómo la palabra renueva, cómo la palabra redarguye, exhorta, etcétera, etcétera. Y es esta palabra la que se viene predicando hace 2000 años, sobre todo la parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo le dio tanta importancia a la palabra que le ordenó a sus discípulos, no les sugirió, no les propuso, sino que les ordenó que fueran por todas las naciones de la tierra predicando la palabra de Dios. Él podía haber dicho, bueno, vayan por el mundo y oren por la gente, que también hay que hacerlo, ¿no? Él podía haber ido por el mundo y decir, bueno, enseñen a la gente a cantar. No, él dijo, y por todo el mundo y prediquen. Y el apóstol Pablo, tiempo más tarde, uno de los grandes convertidos del Nuevo Testamento, dijo que la gente no se puede convertir si no hay quien les predique la palabra. Y nadie puede predicar la palabra si previamente estos no son enviados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la exposición del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios tiene que ser prioritaria en la iglesia. Los niños tienen que aprender a temprana edad textos de la Biblia. Y yo les propongo a los maestros de escuela dominical, vamos a pasar ya del típico versículo a la semana y vamos a enseñar a los niños capítulos enteros de la Biblia. Porque ellos pueden aprender sin lugar a dudas capítulos enteros de la Biblia. Y ¿por qué no? Algunos de ellos también hasta algún libro de la Biblia de memoria, porque no es el primero que lo hace. Porque eso es lo que le va a dar solidez, eso es lo que le va a dar estabilidad a nuestros hijos, a nuestros nietos el día de mañana. Y cuando tengan que levantarse en medio de una clase de instituto o de universidad, podrán decir, la palabra de Dios dice así, así y así. Y podrán alimentar su fe y podrán mantenerse firmes
frente a las acechanzas del diablo. Y fíjate la importancia que también el apóstol Pablo le daba en su ministerio a la palabra, que dice que cuando él describe la armadura del creyente, él compara la palabra, podía haberlo comparado con otra parte, pero dijo que la palabra es como una espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es algo tan poderoso que fue lo que Dios utilizó en el principio de los tiempos para crear lo que vemos y lo que no vemos. Él dijo y automáticamente se materializaba su orden, su palabra. En otras palabras, todos los que estamos aquí en esta noche, o la mayoría de nosotros, estamos aquí porque la palabra nos cautivó y nos redarguyó de pecado y nos dimos cuenta de que el camino por el que íbamos no era el correcto. Y decidimos volver a Dios, a la fuente de la vida, y conectarnos con Él. Y además, Dios nos ha dado también, y quiero dar gracias públicamente por ello, el privilegio desde hace más de 22 años de poder llevar ya a estas alturas, como me dicen allí ellos, miles de personas a Israel, para que vean y caminen en la palabra de Dios. Y puedan ver que todas aquellas historias y parábolas que contaba el maestro, pues hay lugares, hay arqueología, hay historia, hay utensilios que se pueden tocar. Y usted puede ver que su fe no es una fe ciega, no es una fe loca, sino es una fe comprobable, porque está basada en argumentos históricos, arqueológicos y sobre todo bíblicos, que es lo que robustece y fortalece nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Fue por esa palabra que muchos dieron la vida, porque se negaban a predicar otras cosas y se negaban a no predicar la palabra. ¿Se acuerdan ustedes la primera orden de los religiosos de Jerusalén? Les prohibimos categóricamente que sigan hablando de ese hombre, que sigan predicando esa palabra. Y ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos. Se jugaban la vida por predicar el evangelio. No había forma de callarlos. Da igual si los metían en una cárcel con sus espaldas destrozadas por el cruel látigo romano. Seguían predicando, seguían proclamando la palabra. De noche, de día, en barcos, en cárceles, en iglesias, en sinagogas, en cualquier lugar donde se presentara la oportunidad, exponían y predicaban la palabra. Y el apóstol Pablo, gran exponente de la palabra de Dios, llegó a escribir cosas tan profundas de esa palabra, que un día Pedro, un discípulo de Cristo, opinando acerca de él, dijo: nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una tremenda, una gran sabiduría, que escribe cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su perdición. Claro que en la palabra hay cosas sencillas y fáciles de entender y de asimilar, pero por supuesto también hay muchas cosas profundas. Pero sea como sea, estamos avanzando y estamos dando pasos cada día para conocer y descubrir más las maravillas que el Señor nos ha dejado en su hermosa palabra. Amén, hermanos. En el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, Pablo escribe desde la cárcel, escribe palabras de Dios, escribe mandamientos, escribe consejos, escribe instrucciones que hasta nosotros, a nuestros días, nos han llegado hoy en día y que nos han permitido mantenernos firmes en las tormentas, en las pruebas, en los ataques, en el tiempo de angustia, de desánimo, de enfermedad. La palabra siempre nos ha sustentado. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 a estos hermanos: miren, hermanos, yo fui un perseguidor de la iglesia. Él no oculta su pasado. Él reconoce que fue un perseguidor de la iglesia, que hizo todo lo que estaba a su alcance para impedir que esta gente predicara la palabra y se extendiera este mensaje, no solamente en Jerusalén, sino en todas las naciones de la tierra. Y quiero recordarles que no solamente fue un perseguidor de la iglesia, sino que además fue un testigo ocular el día que mataron a pedradas a un diácono de la iglesia primitiva llamado Esteban. Él estaba allí. Y él escuchó una exposición de la palabra que pocos han sido capaces de transmitir con una fidelidad tan extraordinaria como ese mensaje de despedida de Esteban. Lo conocíamos como un diácono, como un servidor de la iglesia,
Pero qué tremendo expositor de la palabra, qué mensaje tan profundo, haciendo un barrido, haciendo un recorrido desde el principio de los tiempos hasta llegar hasta el Señor Jesús. Y ese mensaje lo escuchó entero el apóstol Pablo, y estoy seguro, hermanos, es una opinión personal que tengo, que en más de una ocasión el apóstol Pablo habrá pensado en las palabras finales de Esteban el día que lo apedreaban. Y Pablo admite que fue un perseguidor de la iglesia, pero por otra parte dice que las cosas que a él le habían abierto muchas puertas. Fijaros las puertas, fijaros, digamos, los recursos que disponía Pablo, que era capaz de viajar a naciones extranjeras con salvoconductos, con cartas que le permitían arrastrar de naciones extranjeras a judíos y llevarlos a Jerusalén y forzarlos a que negaran que eran seguidores del Mesías, seguidores de Jesús. Pero él dice que todos esos privilegios, todas esas llaves que le permitían abrir muchas puertas, lo tenía todo por estiércol, por basura, porque había descubierto algo mejor que todo eso, y era servir a su Señor y a su Dios. Y él dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Él sabía perfectamente que lo que Cristo le ofrecía era muchísimo mejor que lo que él estaba perdiendo. Y aquí quiero hacer un alto en el camino, porque hay un personaje en el Antiguo Testamento que nos dice que en un momento determinado de su vida se paró y pensó y dijo: yo estoy rodeado de tesoros, soy el príncipe de Egipto, he sido adoptado nada más y nada menos que por la hija del faraón, el hombre más poderoso de la tierra. Duermo bien, como bien, visto bien, tengo toda mi vida resuelta. Pero dice que renunció a todo eso y prefirió los vituperios del pueblo, porque se dio cuenta de que lo que él tenía no era ni punto de comparación con las riquezas espirituales que el Señor tenía preparado para él. Esa misma visión, ese mismo espíritu o actitud es la que Pablo plasma ahora en una de sus epístolas diciendo: para mí todo lo que algunos de ustedes soñarían con tener, para mí todo eso no tiene ningún valor, porque lo que el Señor tiene preparado para mi vida no se compara en absoluto con las vanidades de este mundo. Era tal el desprecio que sentían hacia las cosas de este mundo que uno de ellos, uno de los discípulos del Señor, dijo: por favor, hermanos, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama el mundo, el amor de Dios no está perfeccionado en él. Y el apóstol Pablo dice: yo lo que quiero es que cuando Dios me halle, cuando yo me encuentre con Él, no me encuentre presumiendo de mi propia justicia, sino de la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Porque lo que quiero, o él quería, era conocer al Señor y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es impresionante lo que este hombre está diciendo aquí. No solamente he renunciado a todo por amor a ti, no solamente lo tengo todo por basura, sino que mi objetivo en la vida es conocerte. Mi objetivo en la vida es experimentar el poder de la resurrección, experimentar los mismos padecimientos que tú padeciste, y el anhelo de mi vida es llegar a ser semejante a ti en tu propia muerte. ¿Quién pide esto? ¿Quién anhela esto? ¿Quién ora para que el final de tu vida termine de esta manera? Ese era el anhelo de Pablo. Por eso cuando alguna persona decidía unirse a su equipo, a su grupo ministerial, dice que entre ellos habían tomado una decisión tremenda, y es que se habían sentenciado a muerte. En otras palabras, no les iba a sorprender que mañana le echaran mano a uno y lo crucificaran o lo quemaran o lo lanzaran a las fieras del circo romano, porque ya ellos habían decidido, desde el momento que aceptaron al Señor en sus corazones,
Desde el momento que pusieron su mano en el arado, ellos decidieron sentenciarse a muerte, porque el objetivo de su vida era firmar su vida final, los últimos minutos de su vida, pareciéndose lo más posible a la muerte que Cristo experimentó en su vida. No solamente quiero conocerte en vida, sino quiero también conocer qué padeciste, qué te pasó, qué te hicieron, cuánto sufriste por mí en la cruz del Calvario. Esto es algo increíble, hermanos. Y este hombre está escribiendo esta carta no en su mejor momento, humanamente hablando. Este hombre está escribiendo esta carta desde la prisión, en la cárcel, privado de libertad. Y él no está rogando, hermanos, oren por mí para que me saquen de aquí. Hermanos, oren por mí porque no quiero morir. ¿Saben cuántas manifestaciones en estos últimos 7 meses se han llevado a cabo y se siguen llevando a cabo en Israel, pidiendo la liberación de los que todavía pueden quedar con vida, de los que fueron secuestrados el 7 de octubre? Cada día aparecen más personas muertas. Ya ni siquiera se sabe cuántos están con vida. Niños, ancianos, gente enferma, familias enteras. Y se hacen manifestaciones, conciertos, marchas, canciones, de todo, pidiendo la liberación. Y me parece lógico y está bien. Pero ¿a cuántos hermanos nuestros secuestraron a lo largo de la historia? ¿A cuántos hermanos nuestros encarcelaron? Y ellos decían que renunciaban al rescate para obtener mejor resurrección y obtener mejor galardón en la presencia del Señor. Yo creo que nuestro cristianismo dista mucho del cristianismo de los primeros hermanos nuestros en la fe. Estamos muy bendecidos, muy contentos, pero queridos hermanos, esto era impensable en los primeros 300 años de la iglesia. Era impensable que un grupo de creyentes se pudieran reunir con total libertad, cantando como hemos cantado aquí, predicando la palabra como se está predicando, escuchando testimonio y además sabiendo que miles de personas nos están viendo en este momento en tiempo real, aunque nosotros no les vemos a ellos. Para ellos era algo impensable, pero la generación nuestra es una generación tremendamente privilegiada. Y tenemos que anhelar no solamente parecernos al Señor en vida, imitarlo, copiarlo a Él en su santidad, en su vida de obediencia y sometimiento al Padre, en su gozo, en su alegría, en su estabilidad emocional, sino también, si Dios lo permite, gozarnos en las pruebas, en las tribulaciones y también en el momento en el que el Señor diga: tienes que llegar a mi presencia. Nadie de los presentes sabe cómo terminará nuestra vida, pero lo que está bien claro es que estamos en este mundo de paso. Y tarde o temprano nos encontraremos en la presencia de nuestro Dios. Y allí veremos a Rosy y a Luis. Y allí veremos a tantos y a tantos hermanos nuestros, a mi padre, a mi madre, y a tantos hermanos que partieron a la presencia del Señor antes que nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, merece la pena aguantar. Merece la pena soportar lo que haga falta soportar, porque el Señor viene pronto y no estamos perdiendo el tiempo, sino que nos estamos preparando para recibir nuestra recompensa cuando el Señor lo crea oportuno. El apóstol Pablo corría para ver si lograba alcanzar aquello para lo cual un día lo alcanzó a él, pero hace algo también muy importante. Dice: yo entiendo que todavía no he alcanzado el objetivo, no he llegado a la meta, pero sigo adelante, prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual un día el Señor me alcanzó a mí. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito eterno. Algunos lo han descubierto y otros tal vez todavía no. Pero sea como sea, si usted es creyente y ha conocido a Cristo a través de su palabra y le ha entregado su vida a Él, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Esa fue la pregunta que Saulo de Tarso le hizo tirado al suelo, ciego, ¿verdad? Oyendo una voz que hablaba con él, identificándose como: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él se atreve a preguntarle al maestro: Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice la Biblia: entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Hay todavía instrucciones en el camino que no hemos recibido. Hay todavía iglesias aquí adentro que no han salido. Hay todavía obreros y pastores que no hemos parido.
Hay todavía miles y millones de almas que no han conocido a Cristo, pero entre todos podemos alcanzar en estos tiempos, con los medios que tenemos, con los recursos que ya disponemos hoy en día, podemos todavía soñar con alcanzar a millones y a millones de almas para el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que ser el anhelo, el sueño de nuestra vida. Da igual si empiezas en esta carrera o llevas ya muchos años. Da igual si ya has leído toda la Biblia un par de veces de tapa a tapa o todavía no has leído ni siquiera el Nuevo Testamento. Da igual, hay un propósito de Dios para tu vida y tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir esforzándonos cada día para predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra. Porque vendrá el tiempo, y el tiempo ha llegado, en el que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído de muchos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no solamente se predica desde un púlpito, sino también así personalmente. Y yo quiero animarles a que cada día cuando te levantes por la mañana le digas al Señor: Señor, pon hoy delante de mí a alguien que yo le hable de ti, de tu palabra, y que incluso pueda orar por él. Vinieron algunos judíos al hotel y les dije: ¿puedo orar por vosotros? Y aceptaron que orara por ellos. También vinieron a proponerme otras cosas, ¿verdad? Pero sea como sea, si mañana, pasado mañana y en los próximos días, semanas, meses y años, cada uno de nosotros comenzamos a hablar del Señor, podremos ser mucha luz y muchas personas podrán pasar de muerte a vida como tú y yo pasamos si verdaderamente nos esforzamos en predicar la palabra. Gracias a Dios por estos 23 años, gracias a Dios por la iglesia virtual, por los pastores, por las iglesias, por los colaboradores. Gloria a Dios por todo eso. Pero ¿saben lo que siento en mi corazón? Que esto no ha hecho más que empezar. Sinceramente. Todavía queda tanto por hacer. Repito, gloria a Dios por lo que hemos alcanzado. Gloria a Dios por las bendiciones, por las almas, que es lo más importante. Es el mejor patrimonio que puede tener un ministerio. Almas transformadas por el poder de Dios, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, lo que tenemos que orar es para que tú y cada uno de ustedes nos convirtamos en ganadores de almas para la honra y la gloria del Señor. Hace un par de días vine aquí una mañana al Rastro y vi a una persona que hacía tiempo que no veía. La conozco a esa persona hace muchísimos años, tal vez te hablo de 25, 30 años atrás. Cuando la vi, me puse a llorar, me quebrantó de tal manera que no podía parar de llorar. Me fui por la calle llorando, subí en el ascensor llorando, llegué a casa y le digo a Elena: estoy quebrantado porque vi a una persona que yo conocí cuando estaba bien, totalmente destrozada por el pecado. Totalmente destrozada por dentro y por fuera, por la maldita droga, por el diablo que viene a hurtar y a matar y a destruir. Y hermanos queridos, hay tanta necesidad en nuestras islas, por todas partes donde va. Vengo de un país que está roto. Vengo de un país que era el país más alegre del mundo y está la gente como ida, dolida, quebrantada, desilusionada, sin ganas. Cuando termine esta famosa guerra que empezó el día 7 de octubre, va a empezar otra guerra, pero va a ser una guerra interna, donde familias enteras van a necesitar urgentemente ayuda. Y saben, una noche invitamos al hotel a un grupo de hermanos, como siempre hago, para que vengan y conozcan a los hermanos que van a Israel y para que ellos también los conozcan a hermanos allí. Y vino un matrimonio muy amigo nuestro que me dice: perdonen que hayamos llegado un poquito tarde, pero tenemos que contarles un gran testimonio. Venían de visitar a una señora que el día 7 de octubre recibió la visita de unos personajes, como bien saben ustedes, que entraron en su casa, hicieron un desastre tremendo. Y esta señora, ella dice: no sé de dónde saqué esa fuerza, le di de comer a la persona que venía a matarme y a torturarme. Le di de comer, le di de beber, incluso durmió un rato después de haber dejado un reguero de sangre y de vidas por el camino.
y venimos de visitar a esa señora y pudimos orar por ella. ¿Y saben lo que he notado en este viaje? Que aquellos que antes eran duros y rebeldes y rechazaban, ahora son capaces de decir: no importa que ores por mí, más bien todo lo contrario. Es verdad que por un lado el mundo se está endureciendo de una forma terrible, pero también como nunca antes la gente está necesitando de ese abrazo, de esa visita, de esa oración que tú perfectamente puedes hacer. Así es que a partir de hoy, pídele al Señor cada mañana: Señor, pon a ese vecino, pon a ese muchacho de la calle, pon a ese joven, pon a esa persona que necesita de ti, Señor. Tal vez no seas un predicador, tal vez no seas nunca pastor, pero simplemente poniéndole un brazo por encima y diciéndole: vamos a orar juntos. Como ayer estaba sentado en una plaza atendiendo a una hermana, esposa de un pastor amigo mío en Argentina, que vino a Tenerife, y de repente se acerca un muchacho a nuestra mesa a pedirnos algo, y yo me le quedo mirando y le digo, lo llamo por su nombre: hay tanta necesidad. La verdad es que yo digo: Dios mío, me faltarán 10,000 vidas para poder hacer algo para ganar tantas almas para ti. ¿Quieres ser un ganador de almas? ¿Quieres verdaderamente dedicar de tu tiempo? ¿Por qué no apartas 15 minutos al día? Te propongo esto. Un día propuse: oremos 3 veces al día de rodillas, y miles lo hicieron. Y vimos milagros y vimos respuestas a oraciones tremendas. Yo les propongo esto a ustedes y a los que están en su casa viéndonos ahora mismo. Dediquen 15 minutos cada día a salir por las calles, solo, sin teléfono, sin nada, con el corazón abierto y la mente abierta, diciendo: Señor, ponme a alguien delante que le pueda hablar de ti y orar por él o por ella. Y ves por la calle mirando, observando, tal vez el que está sentado en ese banco, tal vez es el que se te acerca a pedirte un dinero, tal vez es el que te dice: ¿me puedes decir la hora? No sé quién puede ser, pero si cada uno de nosotros a partir de mañana dedicamos 15 minutos al día, fíjate que no es nada, 15 minutos al día a irte a una cafetería y estar allí en la barra esperando que alguien se te acerque, te pregunte algo, y ese va a ser la persona. O que te diga el Señor: mira, aquel que está allí sentado leyendo el periódico, vete y acércate un momentito. Hermanos, nos vamos a llevar tantas sorpresas. ¿Cuántos están dispuestos a poner en práctica esto que les estoy diciendo? Si somos capaces de hacerlo, miles de almas que hoy en día están destinadas al infierno se pueden salvar y pasar de muerte a vida y pasar la eternidad junto con nosotros en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás. Gloria a Dios. Gracias por estos 23 años, Señor. Pero danos fuerza y sabiduría y palabra para ganar almas como nunca lo hemos hecho en nuestra vida. Tu mayor preocupación no tiene que ser preparar el sermón del domingo. Tu mayor ocupación tiene que ser ganar almas para Cristo y hacer discípulos de las almas que has ganado. Esa debe ser tu mayor prioridad. Si predicas 15 minutos o media hora o 10, no pasa nada. Tu mayor prioridad en la vida, hermano y hermana, tiene que ser ganar almas para Cristo. Y la Biblia dice que el que gana almas para Cristo es sabio. Ahí está la sabiduría, en el temor a Dios y en ganar almas para ti, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a avanzar, Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y te daremos, por supuesto, a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Sigue fortaleciendo nuestras vidas, sigue levantando obreros, sigue dándonos, Señor, fuerza, sigue dándonos recursos para que tu obra no mengue, sino que crezca más y más cada día. Oramos por todos los hermanos que han estado colaborando en la obra, maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, todos, Señor, que estén bajo la cobertura tuya, Señor. Y nos encomendamos a ti en esta tarde con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.